Muy buenas tardes, amigos. Acá estoy con otro viernes de denuncia. El objetivo de este video es hablarles de una medida que tomó Fidel Castro y de la que prácticamente no se habla, por decir que no se habla, y que muchos, los menores de 50 a 55 años, no conocen. Pero antes vamos a explicarles algunas cosas. Desde su arribo al poder, los barbudos, encabezados por el magnánimo Fidel Castro, comienzan a tomar todo un grupo de medidas políticas, económicas y sociales. De la economía del país no vamos a hablar. Disculpen, ya todos lo conocen los resultados. Ahí está el valor del peso cubano, ahí está el precio de los productos, ahí está la economía toda del país, cómo y a dónde la llevó este hombre. De la política, bueno, todos conocemos lo que en Cuba sucede, el unipartidismo que manda, decide y gobierna en el país. Vamos a hablar de algunas medidas sociales que también han tenido una repercusión en la economía del país y en el bolsillo del pueblo cubano. No vamos a hablar de planes, de promesas, de toda aquella ilusión que se le creó al pueblo y que realmente fueron engaños, no dieron resultados, fueron un fracaso. Una de las primeras medidas sociales, no la primera, pero una de las primeras medidas sociales que tomó esta revolución que divino en dictadura desde los primeros meses fue la ley de reforma urbana. Les quitó a los dueños sus casas, se las vendió a aquellos que la tenían alquilada, a los que los vivían en un precio bajo, que fue lo que le pagó supuestamente a los dueños de estas casas. O sea, el valor lo estimó el propio gobierno y el precio se lo puso el propio gobierno. Me imagino cómo deben haber sido esas tasaciones a principios de revolución, cuando hoy de economía no saben nada tampoco y lo que hacen es un desastre. Es bien, usted dice, bueno, me dieron mi casa, qué bueno, es mía, la voy a pagar barato y a largo plazo. Pero, ¿qué pasó? No tengo pintura, no tengo cemento, no tengo ladrillo, no tengo tazas de baño, no tengo nada con lo que darle mantenimiento a mi vivienda. Y ahí comenzó el deterioro progresivo de las viviendas en el país. Y hoy vemos que cerca del 48%, declaraciones del propio Díaz-Canel, el 48% de la vivienda en Cuba está en regular o mal estado. Tiene que ver los años de construcción, es cierto, pero si a una vieja usted no le da colorete, se pone más vieja y se deteriora más. Si usted con 50 años se enferma de lo que sea y no va al médico, se deteriora más. Y eso fue sucediendo en Cuba con esta ley de reforma urbana, la ley de reforma agraria. Los resultados también están ahí. No vamos a hablar de ella. En el año 63, si mal no recuerdo, yo tenía 9, 10, 11, 12 años creo que iba a cumplir, surge el cambio de moneda. De un día para otro se dice lo que se va a hacer, se cancelan los bancos y esto causó la ruina de decenas de familias cubanas que no tenían confianza y con toda razón en el devenir, en el rumbo que había tomado la revolución y tenían el dinero en sus manos, en sus casas. El peso cubano tenía un valor equiparable al del dólar. Esta medida, al cogerse de improviso, al usted no poder depositar el dinero en los bancos, el objetivo no era otro que quitarle el dinero a las personas y cambiar la moneda y poner los colores, las fotos que ellos quisieran y de paso acabar con un grupo de personas que tenían dinero y arruinarlas aún más todavía. Eran personas que tenían casas, que tenían transportes, o sea, miles de personas y personas que habían guardado, tenían un buen salario y lo tenían guardado en su casa. Bueno, destruyó a decenas, a miles de familias y de paso dio la última gran devaluación al peso cubano, que de ahí en adelante el peso cubano no ha servido ni para lo que ustedes saben porque es un poco duro el papel. Esa fue una de las primeras medidas, que los resultados, ninguno.
le dio más poder al gobierno y empobreció a, como dije, a una gran cantidad de cubanos porque solo te permitían cambiar 500, 600 dólares. Se empieza también a partir de ahí a encarecer todo, todo muy caro. Toma dos medidas sociales que tienen una gran repercusión en la economía, que son las escuelas en el campo por periodos de 15 hasta 45 días, donde había que dar el desayuno, almuerzo, comida a nosotros, a la gente joven, la gente de secundaria y pre, que iban desde secundaria y pre, iban a estos periodos de 15 a 45 días y productivamente no resolvía nada. Educación tenía que depositarle miles de pesos cada vez que terminaba una escuela en el campo a la agricultura para pagar las pérdidas de lo que allí había sucedido. Y después surgen las escuelas en el campo. De esto he hablado, pero bueno, esta es una medida que en algunos lugares se aplicó desde la secundaria, por ejemplo en Matanzas, pero todos los pres del país fueron hacia allá. Una medida social que causó muchísimos males. La promiscuidad, la relación entre maestros y alumnos y todo lo que trajeron las escuelas en el campo, las que además le costaron al país más de 300 millones de dólares anuales, sin contar el transporte, y no es números que yo me haya inventado o que haya calculado, son números que dio Juan Triana, profesor y economista en la Universidad de La Habana, que ha dado sus conferencias. Saquen ustedes sus cuentas de qué sucedió con todo ese dinero, cómo se despilfarró, cómo se votó, cómo se alejó a la juventud en una edad tan importante de sus familiares para educarlos en los principios de Fidel Castro, no de otra persona. Como él vivió siempre alejado de sus padres, alejado de su familia, no le importaba, no le interesaba ni calculaba la importancia de tener a sus hijos en una edad, sobre todo en esa, junto a los padres. En el año 68, no es una ley, vamos a hablar algo, en Cuba daba lo mismo la ley que una palabra de Fidel. Como no existía un parlamento, no existía una asamblea nacional que sancionara esas leyes, que sancionara esos dictados, no hacía falta ni siquiera escribirla de boquilla, como decimos los cubanos. Y aunque hubiera existido una asamblea nacional, nosotros sabemos que jamás la Asamblea Nacional Cubana ha denegado una ley, ha denegado un mandato, ha denegado un cargo que surja desde el Partido Comunista de Cuba. La Asamblea está para darle una forma de democracia a la dictadura cubana, porque lo que hace es aprobar todo aquello que el gobierno pone en sus manos. Nunca lo ha negado. Y bueno, le decía, en el año 68 se hace una ley y se le llamó, él le ponía nombre a todas estas cosas, la ofensiva revolucionaria, creo que fue en octubre de 1968, donde se intervinieron hasta los puestos de croquetas, los vendedores de ostiones, los vendedores de mamoncillos, todo aquello que no había caído en las manos del régimen, pasa a manos del régimen, porque estas personas eran un peligro para la revolución. Nada más cínico, nada más mentiroso que decir esto de personas que se buscaban unos kilos ofertándole un servicio al pueblo, que de ahí en adelante comenzó a carecer de todos los defectos que acompañan a aquello que pasa a manos de la dictadura cubana, aquello que pasa a manos del Estado. Me recuerdo las croquetas de yuca que nos comíamos, que se te pegaban al cielo de la boca. Hay quien le decía croquetas de cielo. Ya empezó a mermar a la calidad, a la atención. Y todo eso fue degenerando con todo lo bueno que existía en el país. Y bueno, toma esta medida que también tiene que ver con la economía, porque repercute en el bolsillo de aquellos que se buscaban el dinero honradamente haciendo algo. Cierran otros talleres, o sea, todo fue a peor. Y bueno, la ley de la que yo quería hablarles fue la ley seca, como le decimos
En Cuba sí, señores, hubo una ley seca. Estuvo del 66, finales del 66, del 67, disculpen, las fechas se me trocan a veces, pero es de finales del 66, del 67, Pedro Acosta del año 67, hasta diciembre del año 1968, y estoy precisando diciembre, porque cuando se comenzó otra vez la actividad de este tipo, que después hablaremos de en qué consistía la ley seca, fui con dos grandes amigos a Varadero y estuvimos en el Oasis. Sucedieron cosas muy cómicas allí. Éramos tres jóvenes de 15, 16 años 15, 16 años, y eran Ricardo González Sánchez y el desaparecido y nuestro gran amigo Roberto Suárez Mella. Por eso tengo tan precisa la fecha. Bueno, esta ley prohibía vender en los clubes y en los cabarets bebidas alcohólicas. De paso, muchos clubes cerraron, muchos cabarets cerraron, porque la gente iba allí a ver un show, pero también iba a sentarse, a tomar unos tragos, a ponerse sabroso, a vivir la vida en ese fin de semana, porque la vida hay que vivirla. ¿Qué le pasa a este individuo que tomaba todas estas medidas? Que nunca tuvo una vida familiar, que nunca tuvo una vida de amistad, que nunca compartió con nadie que no fuera política y algún que otro juego. No tenía amigos. Si usted no tiene amigos, su familia no tuvo una familia con la que vivió. Entonces ahí está el reflejo de todas las medidas que se tomaron contra un grupo de cosas. Yo no tomo, yo no bailo, yo no salgo. Yo no lo hice en mi juventud, tú tampoco lo puedes hacer, pero bueno, sí, yo me tomo en mi casa mis buenos vinos, o con los extranjeros mis buenos vinos, me como mis buenos camarones, me pongo en mi aire acondicionado. De eso no se privó él, pero sí privó al pueblo de millones de cosas, y esta ley tuvo que ver con eso. ¿Qué sucede como con todas las leyes que son prohibitivas? En algunos bares y en algunas bodegas, en las bodegas se vendía ron, en mi pueblo por lo menos, usted compraba su botella de ron, la distribuía en canicas o en pequeñas botellitas, se le echaban en los bolsillos los 4 o 5 o las 2 o 3 parejas que fueran a ir a un club o un cabaret de los que quedaron, y usted le pagaba al mesero, al de la puerta, para que le permitiera entrar, y usted lo único que tenía que hacer era no poner, el que llevaba la botella entera, no poner la botella sobre la mesa, tenerla escondida ahí más o menos, o vaciarla en botellas de refresco. Usted tenía que comprar refresco allí, que tenía que comprar, tampoco vendían cerveza, usted tenía que comprar refresco, agua y esas cosas, usted, bueno, a su conveniencia. El problema es que no se viera la bebida. Esto encareció la bebida en todos los sentidos, en todos los órdenes. Y recuerdo, porque se habla de los precios ahora, no, en la revolución nunca ha habido precios baratos. Recuerdo que en el año 68, 69, 70, una caja de cigarro costaba 15, 20, 25 pesos. Y una botella de warfarina, se lo pusieron por un veneno que era para los ratones, un alcohol muy malo, costaba 20, 25 pesos. O sea, nunca una libra de frijoles 22, o sea, una bota rusa 150. O sea, los precios caros en Cuba han existido hace años, desde que triunfó la revolución, por la carencia y por las dificultades económicas y la destrucción de la economía que causó el Partido Comunista con Fidel al frente. Y como les decía, encareció la vida en general. Entonces, usted no puede ir a un cabaret con bebida, usted no puede ir a un restaurante a tomar 3, 4 cervezas, porque solamente también en esa fecha eran 2 cervezas las que usted podía consumir en esos lugares. ¿Qué pasó? Que usted le daba un dinero al mesero y el mesero le ponía 4, 5, 6 cervezas en sus manos y podía tomar la que quisiera. La ley es una ley que llama, como todas estas medidas, a la corrupción, al encarecimiento de la vida, al enriquecimiento de unos y el empobrecimiento de otros. Pasó con todo lo que tenía que ver con los servicios en el país. Los pretextos que pusieron puso para que se cerraran estos lugares y no se vendieran bebidas alcohólicas, porque sí se cerraron, como he dicho, era que allí era un lugar de corrupción, de vicio,
que si se fumaba marihuana, que si se le echaba cosas a las niñas en los tragos para emborracharlas, para después abusar de ellas. O sea, toda la inmundicia que él le gustaba decir sobre aquellas cosas que no le gustaban, cosas falsas, porque además usted en su casa o en casa de un amigo donde hicieron la fiesta podía hacer esto igual. Entonces, sencillamente lo hacía porque no le interesaba que el pueblo se divirtiera. Recuerda cuando el debacle de la zafra del 70, en su discurso que dice, nosotros al pueblo no le ofrecemos nada, le ofrecemos sacrificio, el revolucionario tiene que sacrificarse. Son las cosas que él decía. Y esa ley seca, digo, duró 1 año y 1 mes, incluso después de puesta, de implantada, se fue a algunos lugares, la juventud junto con el partido, a ver los criterios que había sobre esto de la juventud. Recuerdo que estando yo en la Ferté, estaba en el PRE de Cárdenas, y fuimos un grupo de escuelas de la provincia de Matanzas al campamento La Ferté. Fueron allí a hablar, a oír el criterio de la gente sobre este cierre de los cabarets, la no venta de ron y demás. Y algunos rebatieron esta situación. Recuerdo un muchacho que se paró y dijo que no estaba de acuerdo, que trataban de que no hubiera droga, que él no bebía eso, que él iba a esos lugares y nunca vio eso. No dudo que existieran, como han existido toda la vida y como existen ahora. La droga en Cuba está ahora como nunca. De eso no le quepa duda a nadie, y el ejemplo fue lo que pasó con el juicio a Ochoa y demás. Y el muchacho se para y dice que no está de acuerdo, y entonces le pregunta a uno de ellos que de dónde tú eres. Y le dice, yo soy de Hawái. El hombre venía preparado para este tipo de algunas cosas de estas. Le dice, oye, pero en Hawái no hay cabaret. Y dice, no, en Hawái no hay cabaret porque no lo han hecho. Tiempo es de que lo hagan. Pero yo 1 o 2 veces al mes me llegaba a Varadero, iba al Caguama, al Red Coach, al Oasis o al Internacional, y compartía con mi novia, con mis amigos, nos dábamos unos traguitos, bailábamos apretaditos, en definitiva, vivíamos la vida, le dijo así este muchacho. Y bueno, ahí poco se diluye la reunión, la cierran y pasan a hacerlo a cuarto cerrado con la juventud y los profesores. Siempre ha sido así. Cuando a algo que hace la revolución la gente empieza a enfrentarlos directamente, cierran el cuadro, cierran las negociaciones y se acabó la democracia que nunca existió. Pero bueno, digo esto para que se sepa, para que esos que yo dije que tenían menos de 50 o 55 años sepan algunas de las cosas que hizo la revolución, los problemas que causó, y que existió también en Cuba una ley seca. Un saludo a todos, hasta la próxima.